me acompañe en esta oportunidad a tener una pequeña meditación en el libro de Romanos, en el capítulo 12 y en el versículo 2 en adelante. Vamos a tocar, a reflexionar en algunos aspectos importantes que son claves para nuestra vida cristiana. Me preguntan a mí cuáles las claves para que podamos tener una vida ejemplar ahora que ya estamos en la vida cristiana. Hablo esto con los recién convertidos, pero sabemos también que es importante para aquellos que ya tenemos algunos años de estar caminando en la vida cristiana. Desde que decidimos venir al cristianismo, hemos decidido a cambiar ciertos hábitos, ciertas costumbres, ciertas conductas que no solamente son dañinas para nuestra vida, nuestro testimonio, sino que no se acoplan a la voluntad de Dios. Y eso es importante. El evangelio es un cambio de vida, es un cambio de mentalidad, es una manera de pensar diferente. Así debe de ser. Por eso, cuando nosotros leemos en Romanos capítulo 12 y en el versículo 2, la palabra dice, no os conforméis a este siglo. Y esta palabra conformar no habla acerca de este concepto de decir, bueno, me conformo con este vaso de agua, me conformo con este pedazo de pastel. No se está refiriendo a ese tipo de conformarme, sino a no tomar la forma, a no tomar el molde de este siglo. No os conforméis a este siglo. Antes nosotros pensábamos como piensa el mundo. Antes pensábamos como piensan las demás personas que no conocen a Cristo. Antes pensábamos como aquellas personas que no tienen una directriz bíblica para sus vidas. Y Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, para que yo pueda realmente caminar en la vida cristiana con éxito, agradando a Dios, yo debo de cambiar primeramente mi forma de pensar. Mi entendimiento tiene que ser cambiado, tiene que ser renovado. Porque si yo quiero seguir caminando en la vida cristiana como pensaba antes, entonces no estoy agradando el corazón de Dios. Es importante que nosotros podamos renovar nuestra manera de pensar y por eso es muy importante que nosotros nos acerquemos a las Sagradas Escrituras. Ya no debo de actuar como actuaba antes. Y yo no estoy diciendo de que eso va a suceder de la noche a la mañana. Hay hábitos, hay costumbres que están muy arraigadas en nuestra vida y que necesitamos un proceso espiritual para que Dios, a través de la oración, a través del ayuno, a través de la lectura de la palabra, a través de la administración, a través de las pruebas, de las circunstancias difíciles, nosotros vayamos cambiando esa manera de pensar, esa manera de actuar. Por eso Pablo dice en Romanos 12, versículo 2, no os conformemos a este siglo. Por eso es importante que nosotros no tomemos el ejemplo de cómo actúan las personas fuera de Cristo, fuera de la palabra de Dios, que no tomemos el mismo ejemplo. Si tú eres una persona que está en los negocios, por ejemplo, no debemos de actuar como actúan los impíos, mintiendo muchas veces y teniendo mucha avaricia. Debemos de ser diferentes y ese es el evangelio, algo diferente en nuestra vida diaria. Pero tenemos que renovar nuestra manera de pensar. Y aquí hay ciertas conductas
En la palabra de Dios, precisamente en todo el libro de Romanos 12, vamos a encontrar ciertas conductas que no son parte o que no eran parte de nuestra vida y que ahora la Biblia nos muestra que debe de ser ahora nuestro nuevo o nueva forma de pensar. Por ejemplo, si nosotros vamos al versículo 10, ya pusimos la base. La Biblia dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, veamos la nueva forma de pensar que tiene que haber en nuestra vida. ¿Cómo debemos de razonar? El razonamiento es importante. ¿Cómo razonas tú acerca de la vida? ¿Cuál es tu razonamiento? ¿Cuáles son tus juicios acerca de la vida? Cuando alguien te hace algo, ¿qué es lo que primero viene a tu mente? ¿Sí? La forma en que los demás actúan. Me tengo que vengar, me voy a desquitar, voy a esperar una oportunidad para desquitarme. Así pensábamos antes. Hoy debemos de pensar diferentes. Debemos de pensar de una manera diferente. ¿Por qué? Porque el Evangelio, la vida de Cristo ha venido a nuestra vida y ha cambiado nuestro corazón. Y hoy dejamos que las cosas se resuelvan de acuerdo a la voluntad de Dios, que siempre es agradable y que siempre es perfecta. Hay personas que piensan que la voluntad de Dios es algo pesado. Pensamos que hacer la voluntad de Dios, nosotros somos los que vamos a perder y vamos a perder y otros van a tener ventaja sobre nosotros porque estamos haciendo la voluntad de Dios, y a veces hacer la voluntad de Dios va a implicar que yo perdone, y veremos que ese camino es un camino que Dios va a bendecir. Es un camino que hará de ti una persona diferente. Te dará paz en tu vida. ¿Saben? Las personas que andan buscando venganza, que andan buscando cómo desquitarse, no tienen paz en su vida. Y saben, eso lo que hace es acrecentar más el problema. Por eso, cuando Jesús dijo, yo soy el camino, estaba diciendo, miren, cuando ustedes van a resolver algo en la vida, tienen que hacerlo a través de mi camino, a través de mi forma de pensar. Un ejemplo de eso es José y sus hermanos. José era un hombre que tenía un entendimiento renovado, transformado por el poder de Dios. Él no pensaba como pensaban los egipcios. Él pensaba como pensaba Dios. Sus hermanos lo traicionan, le hacen una calumnia, fue vendido, fue traicionado. A los años, nuevamente José se encuentra con sus hermanos y sabemos la historia. Y sus hermanos le dijeron o se decían entre sí, seguramente José nos va a dar todo el pago. Él va a vengarse por todo lo que nosotros le hicimos. Así es como piensa el mundo. Ese es el razonamiento del mundo. Pero cuando uno es transformado por la palabra y tiene una nueva forma de pensar, ha sido renovado mi entendimiento. Tenemos la actitud de José, que les dijo, vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien. ¿Qué estaba diciendo José? Que Dios tiene el control de todas las cosas que suceden en nuestra vida. A Dios no se le escapa ni una ofensa, ni una humillación que pueda estar llegando a tu vida. Pero dependiendo de nuestra actitud, como la actitud de José, Dios va a convertir esa situación difícil en una bendición para tu vida. Por eso Romanos dice que la voluntad de Dios, tenemos que comprobar que la voluntad de Dios es agradable, es perfecta y es maravillosa.
Pero para que nosotros lleguemos a comprender, para que nosotros lleguemos a conocer que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta, Dios tiene que renovar nuestro entendimiento. Por eso es que las personas en este mundo no conocen la voluntad de Dios, no aceptan la voluntad de Dios, no aceptan los caminos de Dios, no aceptan las ideas de Dios. Por eso dicen, yo perdonar, yo no perdono. Yo voy a buscar la oportunidad para vengarme, porque están ajenos a la vida de Dios, están ajenos al entendimiento de Dios. Por eso en este libro, en este capítulo de Romanos 12, hay por lo menos 5 o 6 cosas que nos enseñan el pensamiento de Dios. Veamos más adelante en Romanos 12 y versículo 10. Por ejemplo, dice, amados, dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Amaos los unos a los otros. El pensamiento de Dios es que Él quiere poner su amor en nuestra vida y sacar de nuestro corazón la maldad. Hay personas que como tienen maldad en su corazón. No están bien si no le están haciendo mal a alguien, si no están criticando a alguien, si no están condenando a alguien. Hay personas que aún están en sus camas y están pensando cómo hacerle daño a otra persona, cómo hacerle el mal a otra persona. Tienen mucho odio en su corazón. Y cuando la Biblia dice, no os conforméis a este siglo, no tomen la forma de este siglo, porque las personas que viven en este mundo están llenos de odio, están llenos de maldad. Sin embargo, ustedes que han entrado al cristianismo, que han conocido a Cristo, amaos los unos a los otros. Amémonos. Y si no sentimos amor en nuestro corazón, es tiempo que pidamos oración, sometámonos a la oración, al ayuno, y digámosle, Señor, quita de mi corazón el odio. Por eso es que José no tenía odio en su corazón, como tenían sus hermanos. Contra él tenían odio, tenían amargura. ¿Cuántas personas tienen mucha amargura en su corazón? Y la amargura, la frustración que tienen porque no permiten que Dios trabaje en sus vidas, los hace ser malvados, malos. Hermanos, tanta maldad que estamos viendo hoy en día en nuestra sociedad. Por eso la Biblia dice, no os conforméis, no tomen la forma de este mundo, porque este mundo está lleno de maldad, sino que ámense los unos con los otros. Y sigue diciendo, para cambiar nuestra manera de pensar, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Dios quiere que tú y yo seamos diligentes y no perezosos. Hoy en día hay mucha pereza espiritual. Hay mucha pereza espiritual. Obviamente la Biblia, cuando habla de todos estos principios, lo hace en el plano espiritual. Hay muchas personas que ya tienen pereza orar, tienen pereza leer la Biblia, tienen pereza de ir a la iglesia. Y en cuanto a la vida espiritual, tenemos que ser diligentes. Muchas veces somos diligentes en nuestro trabajo, somos diligentes en nuestra salud. Hay personas que se levantan muy temprano a caminar, van al gimnasio, son muy diligentes en cuanto a lo que comen. O sea, para cuidar el cuerpo, son diligentes en su trabajo porque no quieren perder el trabajo. Pero muchas veces no somos diligentes en nuestra vida espiritual. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento.
Y cuando venimos a Cristo cambiamos nuestra manera de pensar y hoy le ponemos más énfasis a la vida espiritual, a mi alma. Si antes le dedicaba 2 horas al gimnasio, hoy le dedico, está bien, 40 minutos, pero le dedico también 1 hora a orar, a leer la Biblia, a ayunar, a servir a Dios en la obra, porque estoy poniendo diligencia. ¿Por qué? Porque nuestra manera de pensar ha cambiado. Cristo vino a mi vida y llegué a comprender que este cuerpo físico, un día se va a ir desgastando, aunque yo no lo quiera. Pero dentro de mí hay un hombre espiritual que cada vez que me acerco a él, a orar, a leer la Biblia, a cantar, a ministrar a Dios, se va fortaleciendo. Como dice Pablo, aunque este hombre terrenal se va desgastando, tenemos dentro de nosotros un hombre espiritual. Ese hombre espiritual que va a vivir por toda la eternidad. Este cuerpo físico va a morirse un día y va a volver al polvo de donde vino. Pero el hombre espiritual, el alma que está dentro, será eterna. Y por eso Pablo dice que en lo que requiere diligencia, que seamos diligentes y no perezosos. Si usted me pregunta por qué hay vidas que han fracasado en su vida espiritual, me lo dice, mira, fulano de tal ya no va a la iglesia, fulano de tal ya, ¿qué pasó con su vida? Dejaron que la pereza se apoderara de sus vidas. Dejaron de ser diligentes. Hay que ser diligentes en las cosas importantes. Si tú eres diligente en tu trabajo, más importante es tu vida espiritual. Tu corazón, tienes que trabajar en tu alma y diligentes en trabajar en el alma de nuestra familia, en el alma de nuestros hijos, en el alma de mi esposa, en el alma de tu esposo. Tenemos que ser diligentes. Y Dios ama la persona diligente, porque le está diciendo a Dios, mira, Dios, no te queremos fallar. Nos preparamos, leemos su palabra. Tantas vidas hoy tienen maestrías, doctorados, porque son diligentes en su área, y está bien. Pero ¿qué tan diligentes somos en nuestra vida espiritual y en nuestra relación con Dios? Diligentes en la obra de Dios. Ahí muchas veces somos descuidados. Llegamos tarde a la iglesia porque ahí no somos diligentes. Tenemos semanas y no hemos orado. No nos hemos comunicado con Dios. Tenemos semanas y no hemos estudiado la Biblia. Meses, porque no somos diligentes. Pero Dios quiere que tú tengas una nueva forma de pensar en tu entendimiento. Es más, cuando somos diligentes en su palabra, nuestro entendimiento cada vez va a ir siendo renovado y restaurado, conociendo los caminos de Dios. Y sigue diciendo la Biblia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Miren qué tremendo. La diligencia, ¿cuál es el fruto de la diligencia en la vida cristiana? Cuando tú oras, cuando tú lees la Biblia, cuando tú adoras a Dios, cuando tú ayunas, cuando eres fiel en la asistencia de la iglesia porque eres diligente, hay un fruto. Y dice, vamos a ser fervientes en el espíritu. Va a haber un fuego apoderándose de nuestra vida, de nuestro corazón, porque en esa diligencia, en esa disciplina, estamos buscando a Dios de mañana, estamos buscando a Dios por las noches, estamos buscando a Dios en la palabra, estamos buscando a Dios en oración, estamos buscando a Dios en ayunos. Entonces el fruto es que vas a tener un espíritu ferviente, un fuego que arde en tu corazón, una pasión por Dios. Y cuando alguien tiene una pasión por Dios, viene otro fruto. Dice, sirviendo al Señor. Cuando hay fuego, queremos servir en la iglesia. Y no importa a dónde nos vayan a poner.
Nosotros lo que queremos es servir en la obra de Dios, porque dentro de nosotros hay un fuego apoderándose. ¿Por qué? Porque en la gracia y en la misericordia de Dios hemos sido diligentes para buscar a Dios, y Dios se ha dejado encontrar por aquellos que le buscan de una manera diligente. Pero el que es perezoso, cada vez su fuego va apagándose. Y como es perezoso, ya no quiere servir en la obra de Dios. Por eso tenemos que cambiar nuestro entendimiento y decir, Señor, cierto, los que son diligentes son aquellos que te buscan, y aquellos que te buscan tienen un fuego en su corazón y tienen un anhelo por servir. Y aquí siguen habiendo más cosas. Miren, en el versículo 12 dice, gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Tenemos que ser constantes en la oración. Que ya no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y una forma de poder renovar nuestro entendimiento es que seamos constantes en la vida de oración, como les decía. Una forma de ser diligentes es ser constantes en la oración, ser constantes en la oración. Y Dios es fiel para respondernos. Y fíjense, más adelante en el 13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos. Una forma nueva que ahora tenemos en nuestro entendimiento, ahora que somos cristianos, es que nosotros compartimos para las necesidades de nuestros hermanos. Antes no pensábamos así, éramos agarrados. No teníamos un corazón dadivoso, no teníamos un corazón para con las necesidades, pero nuestra manera de pensar fue cambiando, fue transformándose, y ahora nosotros compartimos para las necesidades de nuestros hermanos. Ve qué tan importante es lo que dice Romanos 12:2. No os conforméis a la forma de pensar de este siglo, de este mundo, sino que transformen su entendimiento a través de la palabra. Y ya todo el capítulo 12 nos da ese nuevo entendimiento, que nosotros podamos compartir con las necesidades de los santos, de las personas que están a nuestro alrededor. Nunca teníamos esa experiencia de compartir con otros, y empezamos a ver qué bien se siente, porque así como Dios nos bendice, nosotros queremos bendecir. La Biblia dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Dios. O sea, a los hijos de Dios también vienen días malos, pero el punto está que Dios nos va a librar de esos días malos si nosotros pensamos en el pobre y ayudamos al pobre en sus necesidades. Es una nueva forma de pensar ahora que estamos en Cristo Jesús. Y todo este libro, todo este capítulo de Romanos 12, vas a encontrar la nueva forma de vida, la nueva forma de pensar. Si este mensaje fue de edificación para tu vida, por favor escríbenos a ese teléfono que aparece en pantalla. Queremos saber de ti. Queremos orar por ti. Y si eres del área de Zacapa, poder compartir un diálogo contigo con relación a este tema y otros temas de la Biblia para la edificación de tu vida. Que Dios te bendiga.